Bueno, hermanitos, qué privilegio que me dan en esta mañana de compartir la palabra hoy sábado, último sábado de este año, ¿cierto? Qué bendición. Y aún, qué otra bendición que esta tarde podamos salir a evangelizar, amén. ¿Quiénes están contentos? ¿Quiénes están tristes? Gloria a Dios, todos estamos contentos, amén. Bueno, hermanos, vamos un momentico a la palabra. Vamos a buscar Lucas 2, a manera de introducción. Lucas 2, gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Espero que ya todos tengan ahí a la mano Lucas 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, quiere decir que para el nacimiento de Jesús estaba imperando o estaba gobernando el imperio romano. Amén. Ahí menciona a Augusto César, que era el emperador de esa época, y dio la orden de empadronar a todo el mundo. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Bueno, hermano, esta porción de la palabra, ¿a qué hace mención? ¿Al nacimiento de quién? De Jesús. Bueno, yo quería preguntarles, ¿ese nacimiento se dio en estos días, el 24 de diciembre o 25? No, ¿cierto? ¿Y por qué alguien lo celebra? ¿A qué se debe eso, hermanito? ¿Ustedes qué creen? Porque así nos enseñaron. Ah, porque así nos enseñaron. Resulta que el calendario nuestro es un calendario totalmente diferente al calendario que se lleva en Israel, ¿sí? Este calendario se llama calendario gregoriano por un emperador llamado Gregorio, y por eso la tradición, a propósito del tema que nos mencionó la pastora el miércoles, la tradición dice que por esta época nació Jesús, pero la fecha es diferente. ¿Aquí menciona alguna fecha o no? ¿No, cierto? Dice, aconteció que en aquellos días, pero no dice, aconteció que el 24 o 25 de diciembre, ¿no es cierto que no? No. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, esto es como manera de introducción, pero venimos, cuando digo venimos es porque el hermano Oscar el lunes, ¿quiénes estuvieron el lunes en el culto de oración? Bueno, los hermanos que por algún motivo no vinieron, el hermano Oscar enseñó este tema que tiene como título Atrae la paz de Dios a tu vida. A propósito, yo preguntaba el lunes, ¿será que el hombre puede conseguir la paz? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Pero en Colombia se habla mucho de paz. Y nosotros tenemos desde 7 días un premio Nobel de paz. Y en nuestra Constitución, los que vinieron el lunes, ¿recuerdan en qué artículo de nuestra Constitución se habla de la paz? ¿En el artículo qué? 22, o sea, son buenos estudiantes. En el artículo 22 de nuestra Constitución se habla de paz. Pero en el mundo, e inclusive en Israel y en todas partes del mundo se habla de paz. Pero la paz, el hombre nunca la va a conseguir, ¿cierto que no? Si no tiene a quién, a Dios, ¿en qué? En su vida o en su corazón, amén. Bueno, entonces el lunes buscamos o trabajamos estos ítems que están aquí en este tablero, que es buscar la paz a través de Dios en el Salmo 23. Estoy haciendo una retroalimentación. En el reino de Dios encontramos la paz en Isaías 2:15, perdón, es Isaías 2 del 1 al 5. Ahí cometí un error, no lo arreglé. Dios es un príncipe de paz, Isaías 9 del 1 al 7. Entonces, decíamos que Dios es príncipe de paz. Jesús nos da la paz. Ahí están los versículos bíblicos. Con Dios obtendremos la paz. Romanos 5 del 1 al 11. La paz es fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5 del 13 al 26. Jesucristo es paz. Efesios 2, 14 al 18. Y la paz viene de Dios, que está en Filipenses 4, versículo 4 al 9. Bueno, como hoy tenemos bastantes versículos concernientes a la paz, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Trajeron o trajimos Biblia todos? Amén. Bueno, el hermano Oscar lo trajo también, aquí la tengo. Vamos a hacer lo siguiente, para que esto no se vuelva como tan monótono y para que todos participemos, yo voy a dar las citas bíblicas que están aquí en el orden en que estamos sentados y cada uno va a leer la cita que le corresponde y si de pronto tiene algún aporte con respecto a la cita que le correspondió, lo puede hacer. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, el tema es la paz. Dice sanidad y bienestar en todos los aspectos de la vida. Pero resulta que esa sanidad y ese bienestar
no lo tenemos nosotros así porque nosotros queramos, o esa paz no la tenemos. Les decía que la tenemos siempre y cuando que Dios esté en nuestras vidas, ¿saben? Entonces miren lo siguiente. En la ficha que está a mi mano derecha, en la parte A, habla del significado básico de la paz. Y en el punto 1 habla de la paz, shalom, que es el saludo diario, de acuerdo al texto bíblico donde hice la consulta. Entonces en el ítem 1 hablamos hola como un saludo y aquí adiós como un saludo también. En el punto 2, la paz es en el sentido político. Van a decir los hermanos, ya el hermano Oscar le va a meter política a la enseñanza. No, pero ahora miramos cuál es ese sentido político que habla ahí los textos bíblicos. ¿Amén? El punto 3 dice paz en las relaciones humanas. O sea, eso indica que nosotros como seres vivientes o como seres humanos debemos de tener buenas relaciones humanas para que haya paz en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, y ese punto 3, perdón, y el punto 2 tiene dos ítems que dice en la escena internacional, el sentido político, y en la escala nacional, en el sentido político. La paz en las relaciones humanas, ya lo dije, dice en relación con otros, o sea, en relación con otros seres, con otras personas. En relación o en relaciones en la iglesia. ¿Cómo es la paz en relaciones con la iglesia? Entre el pueblo de Israel. ¿Cómo es la paz entre el pueblo de Israel? En las relaciones, en nuestras relaciones cotidianas o en nuestro diario vivir. ¿Amén? Bueno, le estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver y ahorita reparto los textos bíblicos. El punto 4 dice sentido de paz personal y trae dos ítems, dice dentro de uno mismo y en relaciones con Dios. Punto B, la fuente de la paz. Punto número 1, dice que viene como un don divino. En Dios, el Padre, en el Espíritu Santo, debemos pedir la paz en oración. El Señor Jesucristo, y Dios promete un pacto de paz. ¿Cuánto lo creen? Vamos aquí a esta cartelera. El punto 2 dice, viene con el esfuerzo humano. ¿Qué viene con el esfuerzo humano? La paz. Debemos dejar que la paz rige en nosotros. Debemos vivir en paz. Debemos buscar la paz. Debemos tratar de vivir en paz. ¿Por qué dice ahí debemos de tratar de vivir en paz? Porque es difícil. Ahorita que leamos la palabra, el Señor reconoce que nosotros como seres humanos se nos es difícil tratar de vivir en paz. Y debemos perseguir la paz. Debemos obedecer a Dios para recibir la paz. O sea que si no obedecemos a Dios, muy difícil vamos a recibir esa paz. ¿Amén? Y como punto C, Jesús y nuestra paz. Ahí hay varios ítems. Dice profetizado a ser el príncipe de paz. Ahí se está refiriendo a Jesús. La paz proclamada en su nacimiento. La paz prometida a sus discípulos. La paz alcanzada en la cruz. Comenzó las buenas noticias de paz. Él se está refiriendo a Jesús, es nuestra paz. Nos logra paz con Dios. O sea, la paz la logramos a través de Dios. Establece paz en la iglesia, ¿quién? Cristo o Dios. Nos guía en los caminos de paz. Nos bendice con paz y nos permite morir en paz. Y por último, el punto D, mire que la palabra lo tiene todo, dice los malvados y la paz.
Proclaman una paz falsa. ¿Quiénes? Los malvados. Estaba duro el audio, ¿cierto? Y de pronto estaba como exhortando a mis hermanos. Gracias, hermano, por darse cuenta. No conocen los caminos de paz. ¿Quién? Los malvados. Odian la paz. ¿Quiénes? Los malvados. Y no tienen paz. Los malvados. Amén. Bueno, entonces vamos a tratar de... Gloria a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, porque esto estaba como muy gritado, ¿cierto? Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora sí, bien. Entonces, hermana Margarita, como usted hizo así, vamos a empezar con usted. Hermana Margarita, va a buscar Daniel 10:19, mi hermana Ruth, Juan 20:19, y la niña Tania va a participar, ¿sí? Bueno, Gálatas 1:3, amén. Eso es con referente a hola como saludo, amén. Mi hermana Caterine, adiós. Primera de Samuel, adiós es como un saludo, ¿no? Primera de Samuel 25:35, Ian. Segunda de Samuel 15:9, mi hermano Joseph. Primera de Pedro 5:14, y mi hermana Ashley, tercera de Juan 15. Amén. Bueno, entonces vamos a darle de una vez participación a mis hermanos que tienen esas citas bíblicas con respecto al significado básico de la paz. ¿Qué es básico? Lo esencial, ¿sí? Y la paz como saludo diario. Entonces, mi hermana Margarita, Daniel 10:19. Bueno, vamos a continuar con el punto 2, dice la paz en el sentido político. Vuelvo y repito, no es política como la que nosotros creemos. Ya vamos en el punto 2, que es en el sentido político, pero en el contexto internacional. Primera de Samuel 7:14, mi hermana Sofía. Primera de Reyes 4:24, Valentina. Hechos 24:2. Vamos a continuar aquí. Mi hermana tiene gafas, ¿va a participar? Sí. Sí. Bueno, mi hermano Randy. Segunda de Samuel 3:21-23. Mi hermana Paola. Primera de Reyes 22:44. Y Pablito, segunda de Crónicas 14:1. Amén. ¿Tienen la cita ya? Amén. Bueno, vamos a ver la paz en el sentido político, pero primero en la escena internacional. Y vamos a ver cuál es esa escena internacional. Mi hermana, en esos días dice que hubo sosiego. Sosiego es sinónimo de paz. Amén. ¿Y en dónde hubo paz? En Israel en esos días. Se está hablando del contexto nacional. Muy bien. Vamos ahorita, o al punto 3, dice que la paz en las relaciones humanas. Esa sí me suena muy bonito, las relaciones entre nosotros los seres humanos. Dice, en relación con otros, o sea, con otras personas. Vamos a mi hermana Oliva. Sí, trajo las gafas hoy. Gloria a Dios. Romanos 12:18. Sí. Mi hermana Hortensia. Hebreos 12:14. Mi hermana Aurora. Primera de Pedro 3:11. Voy a continuar. Vamos a desarrollar este punto 3. Entre el pueblo de Israel, las relaciones humanas o la paz. Salmos 34:14. Mi hermana Luisa, sí. Mi hermana Gloria. Salmos 122, versículos 6 y 7. Mi hermana Nayibe. Vamos a ver en las relaciones con la iglesia. Hechos 9:31. Mi hermana Silvia.
Romanos 14:19. Mi hermana de Yaletti, segunda de Corintios 13:11. Mi hermana Aurelia Silva, Efesios 2, versículo 14 al 17. Amén. Todavía queda ahí este punto en relaciones, en nuestras relaciones cotidianas. Continuamos. Mi hermana, tú vas a partir. ¿Sí? Génesis 44:17. Sí, Efesios 2, versículo 14 al 17. Génesis 44:17. Mi hermana, tú. Proverbios 17:1. Mi hermano Juan. José David. Proverbios 29:17. Y mi hermanita Mariana, primera de Corintios 7:15. Pero ahí me queda la duda si es primera de Corintios. Pero voy a mirar en el punto 3, si fue que lo escribí mal. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Gloria a Dios. Sí, primera de Corintios 7:15. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a desarrollar el punto 3 de la paz, que es en las relaciones humanas. O sea, las relaciones humanas es nuestro diario vivir con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestros hijos, con nuestra esposa, cuando estemos en el trabajo, en el escenario en donde estemos ubicados. Amén. Entonces dice, en relación con otros, Romanos 12:18, sino que a paz nos llamó ¿quién? Hace énfasis de nuestras relaciones cotidianas o nuestro diario vivir. Muy bien. Vamos al punto número 4, que tiene que ver en el sentido de la paz personal. Dice dentro de ¿qué? Dentro de uno mismo, obviamente es personal, y en relaciones con Dios. Vamos a repartir las citas. Mi hermano, Salmo 4:8, ¿sí? Sí, mi hermano. Gloria a Dios, lo veo como muy serio. Bueno, ya está viendo. Proverbios 14:30, mi hermanito. Mi hermana Emily, parece que ya aprendí a pronunciar el nombre. ¿Todavía no? Gloria a Dios. Bueno, algún día aprenderé. Segunda de Corintios 2:13. En las relaciones con Dios, Números 6:26. Sí. Mi hermana Ubi. Isaías 26:3. Mi hermana Ani. Romanos 5:1. Mi hermana Yesenia. Filipenses 4, versículos 7 al 9. Y mi hermana Carmelita. Muy bien por los maestros de escuela dominical. Colosenses 1:20. Entonces ya estamos en el punto número 4, que habla el sentido de la paz personal. O sea, la paz personal quiere decir la paz con nosotros mismos. Dentro de uno mismo. Salmos 4:8, ¿qué dice? El punto B, que es la fuente de la paz. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems. Dice de Dios el Padre, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Dios promete un pacto de paz. Debemos pedir la paz en oración. Voy a repartir esas citas para abordar ese punto B, que es la fuente de la paz. Entonces, siguiendo el orden, mi hermana Eunice, Romanos 1:7. Mi hermana Marta, Romanos 15:33. Mi hermano Rubén, ¿trajo las gafas? No las trajo, se le quedaron. Bien. Volvamos nuevamente aquí, mi hermana Margarita, Filipenses 4:7. Sigue mi hermana Ruth, Isaías 9,
versículos 6 al 7. Tania, ¿tiene sueño? ¿Va a leer? Sí, bueno, eso, así se habla. Muy bien. A mi hermana le dije Filipenses. Isaías. Entonces, Tania, Isaías no es así. Tania va a leer Lucas 2:14. Mi hermana Caterine, Juan 14:27. Mi hermano Ian, Romanos 1:7. Mi hermano Joseph, Efesios 2:14. Mi hermana Ashley, Segunda de Tesalonicenses 3:16. Mi hermana Cristal, Romanos 14:17. Mi hermana Sofía, no es Laura, Gálatas 5:22. Valentina, Efesios 4:3. Mi hermano Randy, no había tenido la oportunidad de participar, ¿cierto? Randy, sí. Bueno, muy bien. Confundo rara. Isaías 54:10. Hermano Ramfi. Hermano Randy. Ezequiel 34:25. Mi hermana Paola. Ezequiel 37:26. Pablito, Salmo 122, versículos 6 y 7. Mi hermana. Sí. Sí, ya se la repito. Mi hermana va a participar en la lectura de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre, hermana? Mi hermana Elsie, bienvenida. Hermana Elsie, tiene el privilegio y la bendición de compartirnos. Pablito, ¿cuál te dije a ti? Mi hermana, Jeremías 29:7. ¿Oliva? Pasa. Bien. Bueno, mi hermana Hortensia, primera de Timoteo 2:1. Bueno, ahí terminamos ese punto de la fuente de la paz. Vamos a hacer las lecturas. La idea es que todos participemos como lo estamos haciendo, gloria a Dios por eso. Y me ha gustado que muchos hermanos han hecho su aporte respecto a la lectura que les ha correspondido. Entonces, la fuente de la paz viene como un don divino de Dios el Padre. Romanos 1:7. Bueno, entonces dice que la paz viene con el esfuerzo humano, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Amén. Y dice que debemos dejar que la paz rige en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir dando citas bíblicas. Quedé por mi hermana. Viene mi hermana Aurora. Muy bien, hermana Aurora. Colosenses 3:15. Continuamos, mi hermana. ¿No la había visto? ¿Liliana? ¿Sí? Gloria a Dios, mi hermana Liliana. Segunda de Corintios 13:11. Mi hermana Luisa. Primera de Tesalonicenses 5:13. Continuamos con mi hermana Gloria. Salmos 34:14. Mi hermana Nayibe, qué nombre tan bacano. Primera de Pedro 3:11. Primera de Pedro 3:11. Continuamos. Debemos de tratar de vivir en paz, mi hermana Silvia. Romanos 12:18. Mi hermana de Yaletsi, a veces me olvidan los nombres de las personas, pero ya ahí los tengo. Romanos 14:19. Mi hermana Aurelia, Hebreos 12:14. Amén. Mi hermanita, recuérdeme tu nombre. Valentina de Valiente, muy bien. Hermana Valentina, Salmos 34:14. Mi hermana Helen, qué nombre tan chévere. Segunda de Timoteo 2:22. Seguimos. Hermano José David.
Levíticos 26, lee el 3 y pasa al 6. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos ahí a compartir estos versículos bíblicos que tiene que ver que la paz viene con el esfuerzo humano, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Amén. Dice que debemos dejar que la paz rija o rige en nosotros. Colosenses 3:15. Bien. Debemos de obedecer a Dios para recibir la paz. Vamos al punto C. Dice que Jesús y nuestra paz. Isaías 9:6. Mi hermano, Lucas 2:14. Juan 14:27. Amén. Gloria a Dios. Yo no me puedo reír, ya saben ustedes por qué. Juan 16:33. Amén. Isaías 53:5. 53:5. Hermana Ubis. Sí. Colosenses 1:20, creo que también ya lo leímos, pero no importa. Isaías, mi hermana Anis, Isaías 52:7. Mi hermana Yesenia, Hechos 10:36. Mi hermana Carmelita, Efesios 2:14. Continuamos. Mi hermana Eunice, Romanos 5:1, creo que también lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Mi hermana Marta, Efesios 2:15. Amén. En el orden, hermana Marta, después de usted, ¿quién seguía? No, en el orden. ¿Sí? Repetimos aquí nuevamente. Bien. Hermana Marta, ¿qué cita te di? Ajá, hermana Margarita, Lucas 1, versículo 79. Mi hermana Ruth, número 6, versículo 24 al 26. Mi hermana Tania, Salmo 29:11. Y mi hermana Caterine, 1 Corintios 1:3. Y el joven Ian, Lucas 2, versículo 29 al 31. Todos esos textos tienen que ver con Jesús y nuestra paz. Amén. Entonces dice que la paz es profetizada a ser el príncipe de paz, Jesús y nuestra paz. Isaías 9:6, ¿qué dice mi hermana? Amén. Dice que nos permite morir en paz. Gracias, Ian. Bueno, y por último, con respecto al tema de la paz, dice que los malvados y la paz, dice que proclaman una paz falsa, los malvados, no conocen los caminos de paz, los malvados, odian la paz, los malvados, y no tienen paz. ¿Quiénes? Los malvados. Bueno, vamos a continuar, hermano José, terminamos esta mañana. Debemos guardar el día de reposo, ponerlo en práctica, y así obtendremos la verdadera paz. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, y entonces, para ya dar fin a este tema de la paz, el punto D, ya el punto final, dice los malvados y la paz, dice proclaman una paz falsa. Hermano José, me hace el favor ya, Jeremías 6:14, mi hermana Ashley, Ezequiel 13:10, mi hermana Cristal, Isaías 59:8, mi hermana Valentina, Lucas 19:42, hermano Randy, perdón, Randy,
Digo, no, en el orden, después si viene usted. Sí. Yo tengo un problema con los hermanos Ra. Gloria, que el Señor me ayude a tener paz, amén. Amén. Valentina, ¿qué cita te di, mamita? ¿Se me olvidó? ¿Cuál? Lucas 19:42. Así. Hermano Ramfi. Salmos 120, versículos 6 y 7. Ahora sí, hermano Randy. Isaías 48. Lee el versículo 18 y pasa al 22. Y hermana Paula, Isaías 57:21. Amén. Esta porción o esta parte que vamos a ver tiene que ver con los malvados y la paz. Dice: los malvados proclaman una paz falsa. Jeremías 6:14, mi hermano. Dice así: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué significa eso? Pues que en ese contexto los falsos profetas que había en aquella época y que hoy día todavía hay, ellos, o sea, si nosotros dejamos ese punto que me gustó que lo hubiera dejado de últimas, hermano Oscar, porque todo lo que acabamos de leer es real. Sí. ¿No? Él es el príncipe de paz, Él quiere que nosotros estemos en paz, dice la Biblia que busquemos la paz, que la sigamos, ¿cierto? Que procuremos estar en paz con todos, y eso lo dice la palabra. Amén. Pero algo que dijo José ahorita fue que concluimos que la paz viene sí o sí por la obediencia a la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios también enseña que el que no obedece la palabra de Dios, Dios no le provee paz, ni tampoco Dios le está diciendo que Él está en paz con él, al contrario. Dios dice: yo estoy contendiendo contigo. ¿Y qué hacen los falsos profetas? Pues a todo el mundo le dicen: estás en paz con Dios, Dios está en paz contigo, Dios está contento contigo, Dios está feliz contigo, tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Bueno, y la palabra dice que ellos curan la herida del pueblo con una liviandad, y le dicen al pueblo que hay paz, cuando Dios dice: cuando yo no estoy en paz con ellos. Entonces, una característica de la paz es que si se manifiesta es donde hay obediencia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Al final me gustaría leer un versículo extra que no está ahí, pero para añadirlo, pues, gloria a Dios. Si como complemento, muy bien. Mi hermana Ashley dice: proclaman una paz falsa. Ezequiel 13:10. Dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Una paz falsa. Gracias, hermana. Dice: no conocen los caminos de paz. Isaías 59:8. Hermana Cristal. No conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Amén. Hay que conocer los caminos de paz. Amén. Yo voy a compartir un versículo porque la palabra, o sea, la palabra es completa, la palabra de Dios es tan completa que nos instruye en todo, hermanos, y todo lo que usted me compartió, me ha dicho que ese haya sido el último punto, porque la palabra de Dios para el cristiano no puede ser con hipocresía, ni tampoco, eso se le llama, ¿cómo se le dicen a las personas que hacen cara bonita y eso, pero por detrás son asolapados? ¿Sí? Un cristiano no puede ser como asolapado, un cristiano no puede ser hipócrita con la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, y es que aunque sí tenemos paz en Dios y en todas las promesas, Él derribó una pared intermedia y nos trajo paz, reconciliados pues con Dios tenemos paz, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes, pero también nosotros tenemos que tener claro hasta qué punto depende de nosotros y en qué momento también llega el punto donde el cristiano tiene que tener la violencia que Dios le demanda. ¿A qué voy con esto? Que la mayoría de cristianos son cobardes. La palabra dice en Apocalipsis 21:8 que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué yo lo digo? Porque hay momentos donde Dios nos manda a nosotros a contender con el que no lo agrada a Él. Y eso no significa que nosotros no estamos buscando la paz. Simplemente significa
que Dios nos está usando a nosotros para ser instrumentos de justicia como Él lo mandó aquí en la tierra, que fuéramos. Entonces, cuando un cristiano tiene que estar en paz y no busca la paz cuando Dios le está encomendando, está pecando contra Dios. Pero cuando un cristiano está buscando la paz en un lugar donde Dios no está buscando la paz, sino que Dios está contendiendo con ese pueblo, con ese hermano, con esa persona, entre comillas hermano, entonces el cristiano se hace cómplice del pecado también. Y eso me parece bien importante tenerlo claro. Entonces en Segunda de Crónicas, si todos pueden ir también, les agradecería Segunda de Crónicas capítulo 19. En el capítulo 18, dice, voy a resumir rápido, en el capítulo 18, Dios usa un profeta que se llama Micaías para profetizarle al rey Acab, que Dios no está de acuerdo con él, para resumirlo. O sea, en pocas palabras, ¿quién fue el último que leyó Isaías 57:21? Si lo puede volver a leer, por favor. Paola, hermana Paola. Paola, por favor, léalo duro, y si es posible otra vez. Perdónenme que la haya vuelto a... ¿Qué dice? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos. Entonces, en ese momento, el rey de Israel se alió con el rey de Judá. Entonces, dice la escritura que salieron juntos a la guerra. Y Dios contendía con el rey de Israel porque era un perverso, se llamaba Acab. Dice la palabra que Micaías le profetizó mal, él no le gustó lo que le profetizó, porque fíjese que Dios nunca le va a decir paz al que está mal. ¿Sí me explico? Dios nunca le va a decir a alguien que está mal con él que está en paz, al contrario, Dios le va a decir, alíñese con Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces resulta que el profeta, como era un profeta genuino, le dijo, estás mal con Dios, Dios no te respalda, mejor dicho, para resumir la historia. Entonces, como al rey perverso, al rey impío, porque es un impío, porque la paz no es para los impíos, entonces el hombre lo mandó a meter a la cárcel y lo encerró. Ahí lo dice en el capítulo 18, en el versículo 26, dice que lo mandó dice, susténtenle con pan de aflicción y aguas de angustia. O sea, no solamente lo encarceló, sino que en parte le empezó a torturar hasta en la forma de la comida y todo. Entonces dice la palabra que salieron a la guerra y demás. Y en el capítulo 19, para resumir ya, que es donde quiero que vayan, el versículo 1 dice así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. ¿Quién volvió en paz? Josafat, ¿cierto? Pero mire lo que pasó en el versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. El que tiene otra versión, me gustaría que lo leyera esa misma pregunta, pero en otra versión si lo tienen, duro. ¿Qué dice? El vidente. Solo la pregunta, por favor. ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? ¿Cómo te atreviste a hacer alianza? Si alguien tiene otra versión, también le agradezco que no sea de esa misma, otra distinta, a ver si también queda un poquito más claro, si es posible. No sé si por acá Sofía. Dice así, pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, salió al encuentro y dijo al rey Josafat: ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? O sea, la misma Biblia, el mismo Dios estaba reclamando a Josafat porque estaba amando a los que odian a Dios y estaba dejando padecer al que ama a Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice, vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor y con esto traer la ira del Señor sobre ti. Entonces dice así, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, eso fue tan grave que Dios no lo acabó en ese momento porque tuvo misericordia de él, porque era de Judá. Entonces tenía promesa y, en pocas palabras, Dios le tuvo misericordia, pero ahí terminó mal Josafat. ¿Por qué? Por ayudar a los que aborrecen a Dios. Y como dice la escritura que él estaba volviendo de la guerra, dice que él estaba volviendo en paz. Y así hay muchos cristianos que están volviendo en paz, que están mal con Dios, y uno por cobarde, uno no le dice la verdad, y ellos van en paz a sus casas, van en paz a seguir haciendo su vida como están, y resulta que nosotros tenemos un deber grande de amonestar, como Dios manda, al pueblo, al que quiere ser pueblo de él. Entonces, en este caso, dice la escritura que él volvió en paz, pero salió un hombre de Dios que no es cobarde, y le dijo: por estas cosas que tú hiciste, la ira de Dios se ha encendido contra ti, a pesar de que Dios estaba con él. Incluso él clamó estando en la guerra en el capítulo anterior y Dios lo libró. O sea, Dios no permitió que muriera ahí,
porque casi lo matan también, pero Dios tuvo misericordia. Eso no significa que Dios estaba contento con él. Gloria a Dios. Ahora, termino con esto, Salmos capítulo 16 y también el Salmos capítulo 15, si es posible. Con esto termino, mis hermanos, de hacer esta aportación en la parte final. Salmos 15 y Salmos capítulo 16. Gloria a Dios. Bueno, más que todo es el 15, pues, en verdad, pero las dos no funcionan. Amén, gloria a ¿Ven? Dios. ¿Están ahí? Amén. Bueno, mire lo que dice el Salmo capítulo 15, principalmente este. Dice, el que anda, versículo 2, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4 es el más importante para poder asociarlo con lo que estamos hablando. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, la Biblia en ningún momento a nosotros nos está diciendo que nosotros, y no estoy hablando del mundo, de los pecadores, por eso vamos a ir hoy a predicar la palabra Amén. en la calle, para que Gloria a los Dios. pecadores vuelvan a Cristo. Amén. Pero lo que sí la palabra nunca nos ha dicho es que a los impíos, ¿cuáles son los impíos? Pues gente que ha caminado con Cristo y se ha levantado contra la obra de Dios, aún conociendo la verdad, y hace contrapeso a la obra de Dios, porque si un incrédulo le hace contrapeso a la obra de Dios, no tenemos problema, no conoce a Dios. El Señor le va a tener misericordia y apenas él conozca a Dios, él no va a volver a hacer eso. Pero qué triste los hermanos que supuestamente han conocido a Dios y después se levantan contra la obra de Dios. Esos son unos impíos. Y la palabra dice que el que quiera habitar en el monte de Jehová, el que quiera estar en la presencia de Dios, tiene que amar a los que temen a Jehová, pero el vil tiene que ser menospreciado a sus ojos. Amén. Gloria a Entonces, Dios. yo esto lo digo porque nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y llega un punto de distintas ocasiones, en distintos momentos, que nosotros vamos a tener que ser, eso se llama valiente, ¿sí? O sea, hermanos, uno tiene que ser valiente porque no siempre uno puede hablarle de paz a todo el mundo cuando no hay paz. Hay momentos donde Dios dice, estoy contendiendo con este pueblo. Incluso hay versículos de la Biblia donde dice, no ores por este pueblo porque no voy a escuchar tu oración. ¿Y por qué Dios le está diciendo eso a Jeremías? Porque el pueblo está mal y lo que le está diciendo, yo estoy contendiendo con este pueblo. Así que si tú oras por ese pueblo, yo no te voy a escuchar. Pues ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en esos momentos? Nosotros tenemos, la Biblia no solamente dice, el que se vaya de alabar, alabes en esto, ¿en qué? En conocerme, pero también en qué? En entenderme. O sea, hay hermanos que no han entendido todavía a Dios. Ellos creen que Dios todo el tiempo está hablándole de paz a todo el mundo, y hay momentos donde Dios entra fuerte a contender y uno tiene que ser ese instrumento. La palabra dice en Jeremías también capítulo 15, dice la palabra, si tú te convirtieres yo te restauraré. ¿Sí? Que eso es lo que todo el mundo dice, amén. Pero también dice una palabra muy importante de todo lo que Dios hace ahí, dice, y tú serás como mi boca. Qué responsabilidad tan grande es ser la boca de Dios en la tierra, porque si Dios me va a utilizar a mí para hablar sus palabras, sería lamentable que cuando Él está diciendo no hay paz, yo diga paz. Eso es gravísimo delante de la presencia del Señor. Y hay hermanos que no han entendido eso. Entonces ellos a todo el mundo le hablan paz, 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 paz. ¿Y qué tal que Dios no esté diciendo paz? Sino todo lo contrario. Y yo, por no entender la palabra y por no entenderlo a Él, yo le estoy diciendo a todo el mundo paz, cuando no hay paz. Y curamos la herida del pueblo con qué? Con liviandad. Amén. Amén. Entonces, eso era lo que Gloria a Dios. Muy importante, hermano, su aporte. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor por la mañana, por la palabra que nos dio la oportunidad de compartir. Esperamos que la palabra haya hablado a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros. Amén. La verdadera paz es la que el Señor da. Amén. Gloria a Dios.